10 descubrimientos inesperados de fósiles prehistóricos que revelan historias extraordinarias. En el pequeño pueblo de San Miguel, donde los días parecen arrastrarse entre campos de maíz y rutina, Javier, un joven de 19 años, se encuentra atrapado en un mar de expectativas. Mientras el sol cae sobre la tierra seca, su mente vuela lejos. Un sueño le avisa que sueña con convertirse en paleontólogo, pero la cruda realidad de su familia lo arrastra hacia la tierra que los ha mantenido por generaciones. La muerte de su abuelo, un contador de historias que siempre le inspiró a mirar más allá, hizo que esa lucha interna se tornara más abrumadora. Un olor a humedad, a tierra removida, lo lleva a hurgar entre viejas herramientas de la finca familiar. Justo cuando el desánimo lo envuelve, sus dedos encuentran algo extraño bajo una capa de polvo. Es un fósil, algo sorprendente, que parece pertenecer a una especie desconocida. Su corazón se acelera. ¿Podría este hallazgo cambiar su destino? Pero al mostrarlo, su familia lo mira con escepticismo. De poco sirve soñar con algo tan impráctico, mientras hay tierras que cultivar y tareas que cumplir. La ruptura de su ideal se siente como un golpe profundo. Javier se debate en su mente entre honrar la memoria de su abuelo y el deber hacia su familia. Las historias que una vez lo inspiraron se convierten en cadenas que lo atan a un destino que no eligió. Días y noches se suceden. Los libros polvorientos, viejos y llenos de promesas se convierten en refugio para su angustia. Cada párrafo estudiado le da una chispa de esperanza, pero buscar la aprobación de sus seres queridos lo deja en un limbo eterno. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada día se siente más pesado. Javier enfrenta comentarios de duda y desprecio de aquellos con quienes comparten su sueño. En la universidad, el escepticismo sobre su hallazgo crece y siente cómo se derrumba su valentía. A cada paso que toma en busca de validación, una muralla se forma entre él y su ambición. La risa de algunos compañeros se clava en su mente como una espina. Su dilema moral se vuelve abrumador. ¿Debería seguir esa voz interna que le grita que luche por su sueño o ceder a la tradición familiar que ha dictado su vida? Cada día su alma grita por libertad, pero el lazo del legado familiar lo consume. La presión crece. El amor por su abuelo lo empuja hacia adelante, mientras que el miedo a desilusionar lo atrapa en un ciclo de duda. El momento de decidir se avecina, al tiempo que el eco de la voz de su abuelo resuena en su mente. ¿Hasta dónde estará dispuesto a llegar para equilibrar sus sueños con las expectativas familiares? La tormenta que azota su corazón no tiene final a la vista. La noche se cierne sobre San Miguel, creando una atmósfera pesada que refleja el estado de ánimo de Javier. Días de reflexión lo han llevado a un punto crítico. Su fósil, ese hallazgo que una vez le llenó de emoción, lo observa como una declaración de principios, un espejo que refleja sus propias inseguridades y aspiraciones. En el silencio de su habitación, rodeado por libros de paleontología y recuerdos de su abuelo, una idea cobra forma. Debe arriesgarse más, debe demostrar que su pasión por los fósiles puede llevarlo más allá de las inseguridades familiares y las expectativas que lo ahogan. Despertándose con determinación, Javier decide llevar el fósil a un conocido paleontólogo en la ciudad cercana, alguien que podría validar su descubrimiento y tal vez abrirle la puerta a un futuro que parece tan lejano. En su mente, los sueños comienzan a tomar forma, vislumbrando la posibilidad de una vida como la que siempre anheló. Pero también siente el peso de la responsabilidad familiar. ¿Cómo podrá explicar su ausencia y el riesgo que está dispuesto a tomar? Mientras empaca el fósil con cuidado, sus manos tiemblan. Este gesto es más que un simple viaje, es una confrontación con sus demonios internos. El trayecto hacia el laboratorio se siente interminable. Cada kilómetro recorrido es un sospechoso eco de sus pensamientos, la voz de su familia resonando en su mente. ¿Qué dirían si supieran que ha decidido hacer esto solo?
La ansiedad se transforma en una mezcla de miedo y emoción, pero el deseo de perseguir su sueño despierta una energía en él. Al llegar, el doctor Moreno lo recibe con curiosidad. Javier siente cómo el aliento se le corta. Este es el momento decisivo. Mientras el paleontólogo examina el fósil, cada segundo se siente como una eternidad. La mirada de Moreno se ilumina y una chispa de esperanza se enciende en el interior de Javier. Pero luego, la voz del doctor Moreno se vuelve seria. Javier, esto es notable, pero necesitas comprender que hacer ciencia no es solo encontrar uno o dos fósiles, es una búsqueda constante, desafiante y a menudo solitaria. Las palabras impactan en él como un torrente. Con cada frase, la realidad de lo que implica la paleontología empieza a esclarecerse. Son más que solo fósiles, es un compromiso con el conocimiento, una batalla contra la duda, una lucha contra lo convencional. Javier, que había aspirado tanto a ser validado, entiende que la validación es solo la puerta de entrada. Para lograr un espacio en este campo, necesita ser un investigador paciente y persistentemente curioso. Esa tarde, mientras regresa a casa, el peso sobre sus hombros se siente un poco más ligero. Ha tomado un primer paso, pero también ha comprendido que el camino es largo y tortuoso. En su interior, un fuego empieza a arder. ¿Estaría dispuesto a afrontar todo lo que viene? La idea de rendirse y volver a la finca, a la tranquilidad de la vida familiar, le parece cada vez más inaceptable. De repente, su celular vibra con un mensaje. La Universidad de Paleontología está organizando una exposición sobre descubrimientos recientes. Se seleccionarán proyectos para ser presentados. Aplica antes de la semana que viene. El tiempo apremia, y su decisión toma forma en su mente. Es su oportunidad para demostrar que su hallazgo y su pasión son genuinos. Todo le hizo girar el corazón. Sabía que este desafío era hacia donde debía dirigir su energía. Al mismo tiempo, la sombra del desánimo de su familia le preocupa. La respuesta a su dilema aún está lejos, pero ahora tiene una nueva dirección. Con una mezcla de miedo y emoción, comienza a escribir su propuesta. Podría al final encontrar el equilibrio que tanto anhela entre su ambición y su legado. La incertidumbre le envuelve mientras presiona enviar, pero sabe que ha dado un paso vital. Lo que no sabe es cómo reaccionará su familia ante este nuevo camino. La lucha apenas comienza. La luz del día entra por la ventana de Javier con una claridad que chisporrotea en sus pensamientos. Han pasado días desde que envió su propuesta, y la espera se ha vuelto un duelo constante entre la esperanza y el escepticismo. Cada mañana, su ánimo flaquea en la incertidumbre. Los ecos del doctor Moreno resuenan en su mente, recordándole que lo que ha emprendido es un compromiso que requiere perseverancia. Pero Javier está decidido a dar más de sí mismo, a explorar sus límites. Esa mañana, en la finca familiar, Javier observa a su madre en el jardín, trabajando en sus plantas. Ella nunca ha tenido grandes sueños. Sus perspectivas se limitan al cuidado del hogar. Mientras él la mira, una sensación de tristeza se apodera de él. ¿Podrá alguna vez entender su pasión? ¿Valdrá la pena desafiar la tradición de su familia para buscar su propio camino? Con la intención de dar un paso hacia lo que ha soñado, Javier establece un plan. Se dirige a la universidad, no solo para esperar noticias sobre su propuesta, sino para investigar más sobre su campo. Cada aula, cada pasillo resuena con el potencial de conocimiento y descubrimiento. Aquí, su curiosidad se siente alimentada. Un cartel llama su atención. Seminario sobre técnicas modernas en paleontología. Inscríbete ahora. Sin pensarlo dos veces, se registra. Este es un espacio donde podría aprender, compartir y crecer profesionalmente. La primera sesión está llena de investigadores apasionados y estudiantes ansiosos. Javier siente cómo su energía resuena entre las charlas de fósiles en caliente, técnicas de excavación y análisis de ADN antiguo. Con cada discurso, su confianza crece, encendiendo de nuevo ese fuego que había encendido la primera vez que encontró su fósil. Las preguntas surgen en su mente, y con cada respuesta que recibe, se vislumbra un nuevo panorama, uno en el que la investigación se convierte en una herramienta para llamar la atención de quienes lo rodean. Durante una de las actividades grupales, se le presenta la oportunidad de compartir su hallazgo. A pesar del nerviosismo, se levanta. Las palabras fluyen con más claridad de lo que se esperaba. Con cada detalle que proporciona sobre su descubrimiento, se percata de que su pasión no solo le pertenece, comienza a notar que despierta interés en otros. Un compañero se le acerca después de la charla y con admiración le dice:
No hay muchos jóvenes en este campo que tengan ese nivel de pasión. Deberías considerar colaborar en investigaciones más profundas. Las palabras lo impactan. Jamás había pensado en la posibilidad de una colaboración. El hecho de que alguien más valore su trabajo lo empodera aún más. Desde ese momento, Javier se sumerge en un ciclo de investigación, reuniendo datos, leyendo artículos y conectándose con otros estudiantes. Cada noche, al regresar a casa, le pesa la conciencia de que su madre lo observa con los mismos ojos de siempre, pero él siente que su esencia se está transformando. Un par de días después, recibe un correo de la universidad. Su propuesta ha sido seleccionada para la exposición. Su corazón late rápido. El fuego de su determinación se aviva, pero también surge una nueva preocupación. ¿Cómo reaccionará su familia? Ahora la verdad de su ambición se destila en cada rincón de la casa familiar, como un perfume que amenaza con delatarle. Siente que la catarsis se acerca. Javier debe preparar su presentación, pero en lo profundo de su ser sabe que esta no solo es una oportunidad de mostrar su fósil, sino de sincerarse con su familia sobre lo que de verdad quiere. Enfrentarse a ellos se convierte en su siguiente reto. Mientras se sienta frente a su laptop, un mensaje plano y directo irrumpe en su mente. ¿Y si no te apoyan? La pregunta persiste mientras traza una línea entre sus deseos y responsabilidades. La angustia crece, envolviéndolo en una confusión creciente. Tendrá el valor de mostrarles que su sueño tiene fundamento y que no está solo. Al momento de apretar enviar otra vez, se da cuenta que no solo se está preparando para la exposición, sino para una batalla interna mucho más grande. Mientras observa el fósil, una idea emergente lo golpea con fuerza. ¿Y si el auténtico descubrimiento no es el fósil en sí, sino la conexión que crea entre su pasado y su futuro? Será capaz de explorar esa conexión en el momento más crítico que se avecina. La luz de la tarde se dispersa por el cuarto de Javier, llenando el ambiente de una calidez que contrasta con el frío de sus pensamientos. A medida que se sienta en el escritorio, frente a la pantalla parpadeante de su laptop, siente una mezcla de ansiedad y expectativa. La exposición se aproxima, y su mente se inunda de ideas sobre su presentación, pero la imagen de su madre en el jardín, con sus manos en la tierra, regresa a su mente como un eco persistente. El proceso de estructurar su discurso no es solo un ejercicio académico, representa una confrontación entre sus anhelos y el amor que siente por su familia. Decide que su presentación no será solo un despliegue de datos, debe encerrar su viaje, su lucha por encontrar su voz en un mundo que parece opaco para quienes no comparten su pasión. Con cada palabra que escribe, siente una nueva determinación moldearse en su interior. El día de la exposición llega más rápido de lo que imaginaba. La sala está llena, el aire vibrante con murmullos de expectación. Javier siente su pulso acelerarse. En el escenario, entre compañeros y profesores, tiene la impresión de estar frente a un abismo. La adrenalina corre por sus venas mientras sus dedos se aferran al micrófono. Cuando comienza a hablar, nota que sus nervios se tornan en potencia. La historia de su fósil, la manera en la que lo encontró, cómo cada capa de tierra que lo cubría representó una parte de su propio proceso de descubrimiento, resuena con la audiencia. Sin embargo, lo que no esperaba era que su voz se entrecortara en un momento crucial. Al describir la pasión que siente por su trabajo, Javier se detiene. Su mirada se desliza por el público y se encuentra con los ojos de su madre, que le contemplan con una mezcla de sorpresa y preocupación. En ese instante, la conexión entre ambos se siente palpable. Su verdad se siente al mismo tiempo liberadora y aterradora. ¿Qué pasaría si fallaba en su intento de ganarse su apoyo? Las palabras fluyen de su boca de nuevo, esta vez más firmes, más intensas. Habla sobre la perseverancia, la curiosidad, y cómo estos ideales han guiado su camino hacia la paleontología. Con cada afirmación, siente que cada parte de su ser se revela, no solo a la audiencia, sino también a su madre. Termina su presentación con un fervor inesperado, y la sala estalla en aplausos. Javier, abrumado, se siente elevado, flotando entre la aceptación y el miedo. Al final de la exposición, mientras la multitud se dispersa, su madre se acerca. La conversación inicial es tensa, las palabras que se cruzan son torpes, una especie de danza entre un hijo que busca ser comprendido y una madre que miente su amor con una preocupación palpable. Javier siente que su adecuación a la familia está en juego, pero al final
logra abrir el diálogo. Habla de sus sueños, de por qué la paleontología es su camino, y de cómo esa pasión puede coexistir con sus raíces familiares. La respuesta de su madre es todo lo que no esperaba, y todo lo que temía. Con un leve asentimiento, confiesa que siempre ha querido que siga su pasión, pero el miedo de perderla la ha mantenido callada. Esa revelación desencadena en Javier una mezcla de alivio y angustia. Ha logrado una primera conexión, pero ¿será suficiente para cimentar su camino hacia el futuro? Mientras se aleja de la sala, el eco de sus palabras aún resuena en su mente, pero una nueva inquietud comienza a germinar. No solo ha comenzado a conectar su pasado con su presente, sino que una decisión crítica sobre su futuro ha quedado pendiente. La pregunta que lo atormenta es cómo equilibrar sus ambiciones con las expectativas familiares. La lucha interna, sin embargo, se ha encendido de nuevo, y la búsqueda de su camino ahora se siente más urgente. En este nuevo capítulo de su vida, Javier se da cuenta de que la búsqueda del conocimiento y la comprensión familiar no son caminos separados, sino que pueden entrelazarse. Sin embargo, la incógnita persiste. Si su madre ha comenzado a abrirse, ¿qué otros secretos se encuentran ocultos en el silencio de su familia? La curiosidad avanza y ya no hay vuelta atrás. El eco de los aplausos aún resonaba en la mente de Javier mientras caminaba por el pasillo de la universidad, su corazón palpitando con un fervor renovado y una nueva determinación. Había llegado a un punto crucial en su viaje. La conexión con su madre le había permitido abrir una puerta hacia un futuro que antes le parecía lejano e inalcanzable. Sin embargo, a medida que se alejaba de la sala, la intriga por los secretos familiares crecía en su interior. Javier llegó a su escritorio, donde sus libros sobre paleontología lo esperaban como centinelas disciplinados. Nunca había sentido tanta prisa por sumergirse en el estudio. Se propuso investigar, no solo sobre fósiles, sino sobre la historia que los envolvía. Mientras hojeaba páginas amarillentas y tomaba notas, su mente empezó a divagar en las posibilidades que podía descubrir a través de su trabajo. Pasó las semanas siguientes absorbiendo conocimientos sobre descubrimientos recientes en su campo, y su entusiasmo se transformó en un combustible para su espíritu. A través de documentales y artículos científicos, Javier se sintió estimulado por una creciente percepción. La paleontología no solo era un estudio del pasado, sino una ventana hacia la verdad sobre el presente. Los fósiles contaban historias sobre las condiciones de vida, las interacciones entre especies y la evolución misma de la Tierra. Cada hallazgo era un eco de una narrativa más profunda que lo motivaba a seguir adelante. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de que también había narrativas familiares que debía explorar. Una noche, tras una intensa jornada de estudio, decidió abordar el tema con su madre una vez más. Sintió que la reciente apertura en su relación era un resorte que debía aprovechar. Preparó cuidadosos apuntes sobre el impacto de los descubrimientos paleontológicos en el entendimiento de la humanidad, así como su relevancia en la vida diaria. Quería inocular a su madre con el mismo amor por su pasión. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, la invitó a cenar. La atmósfera en la mesa, fresca y tranquila, contrastaba con los sentimientos que bullían en el interior de Javier. Él comenzó a hablar sobre su última investigación, enfocándose en fósiles que revelaban cambios climáticos pasados y cómo, a través de la historia, la Tierra había respondido a enormes transformaciones. Su madre escuchaba en silencio, sus ojos reflejando un interés cauteloso. Mientras sus palabras se entrelazaban con cada explicación, volvió a tocar sus raíces, a la tierra que había cultivado. Mamá, así como cada capa de tierra tiene un significado, también nuestras historias familiares pueden ser tesoros por descubrir, explicó Javier, sintiendo que buscaba más que simple comprensión. La conversación tomó un giro inesperado cuando su madre, después de mucho silencio, comenzó a compartir recuerdos de la juventud de su padre, de antiguas tradiciones familiares que nunca había mencionado antes. Para Javier, estas historias se sentían como fósiles a medio descubrir, fragmentos que mostraban conexiones no solo con su pasado, sino con su identidad. A medida que se iban revelando los secretos ocultos, Javier sintió tanto un escalofrío de asombro como una creciente inquietud. La relación entre su ambición profesional y la historia de su familia empezaba a entrelazarse de manera tangible. Sin embargo, aún había un sentimiento persistente en el aire,
un miedo subyacente a lo desconocido que venía con cada revelación. No podía evitar preguntarse: ¿y si alguno de estos secretos desenterrará más preguntas de las que él estaba preparado para responder? Con el corazón acelerado y una mente llena de reflexión, Javier se quedó pensando en las capas de su propia vida que aún estaban por descubrir. Cada conversación, cada hallazgo, podría ser la clave para abrir nuevas oportunidades. Aunque había logrado dar un paso hacia la reconciliación familiar, ahora enfrentaba el reto de desentrañar el resto de su historia. Tenía que tomar una decisión sobre cómo utilizar su voz y su pasión en su entorno familiar. ¿Sería capaz de afrontar lo que encontraría en el corazón de sus orígenes? La búsqueda de respuestas había comenzado, y la urgencia de encontrar su lugar entre su pasión por la paleontología y el legado familiar crecía. El camino por delante se tornaría en una travesía llena de retos y descubrimientos, donde Javier tendría que definir no solo lo que quería ser, sino quién realmente era en el corazón de su familia. Javier se sumergió en sus estudios con renovada intensidad, como un paleontólogo ante un yacimiento que promete revelar siglos de historia. Sin embargo, la línea que separaba su investigación académica de la exploración de su propia historia familiar se desdibujaba cada vez más. Las historias que su madre le había compartido resonaban en su mente, como ecos de un pasado que había estado oculto de alguna manera. Se encontraba ante un dilema, una bifurcación en su viaje donde cada elección tenía el potencial de moldear su futuro. Dedicó horas de su día a investigar sobre fósiles que no solo revelaban ecos del pasado, sino que también contaban sus propias historias sobre el ser humano y su lugar en el mundo. En su búsqueda, se convencía de que cada descubrimiento tenía una conexión, pero también presenta el temor de que su propia narrativa personal pudiera ser menos clara de lo que había imaginado. Las dudas comenzaron a florecer. ¿Quién era realmente Javier más allá de su dedicación a la paleontología? Cada respuesta parecía estar emparejada con más preguntas. Después de varias semanas de investigación, un evento inesperado sacudió su rutina. Recibió una invitación para presentar un trabajo en un congreso de paleontología en una ciudad cercana. Era una oportunidad que no podía dejar pasar, una plataforma para compartir su pasión y, más importante aún, para sentar las bases de su carrera futura. Sin embargo, el desafío lo asaltó: enfrentar a un público formado por eruditos establecidos, quienes podrían juzgar su trabajo con la misma rigurosidad que él aplicaba a sus estudios. La presión en su pecho aumentó y comenzó a cuestionar si realmente estaba listo para dar ese paso. Por semanas se preparó, dedicando noches a repasar su presentación, afilando el contenido y ensayando cada palabra. Sin embargo, una sombra de incertidumbre lo acompañaba. Al mirar en el espejo, reflexionaba sobre la imagen que veía: un joven que apenas comenzaba a rasgar las capas de su propia historia, al mismo tiempo que deseaba desenterrar las lecciones del pasado humano. Podría sostener su discurso con la misma claridad con que sus fósiles hablaban sobre el mundo. Mientras tanto, decidió reconectar con su madre para hacerle una pequeña consulta sobre algunos elementos familiares que había incluido en su investigación. La conversación se tornó profunda, y ella compartió consigo una anécdota sobre su abuelo, que encajaba inesperadamente entre lo que Javier había estado estudiando sobre la interconexión de las especies. Ese nuevo conocimiento vibró dentro de él. El día del congreso llegó, y con él la exhalación de sus emociones acumuladas. Cuando se presentó en el escenario, sintió que todo lo que había investigado durante semanas cobraba vida a su alrededor. Las gráficas y las imágenes de su presentación eran un reflejo tangible de su crecimiento académico, pero también representaban una travesía más profunda en su lucha interna por descubrir quién era. En medio de su exposición, no pudo evitar mencionar las historias familiares que había tejido con su investigación, y con cada palabra se sentía más conectado con su esencia. Sin embargo, al terminar su discurso y mientras la audiencia aplaudía, el eco de un comentario entre los murmullos lo sorprendió. Alguien había hecho alusión a un descubrimiento reciente que indicaba que la historia de su familia quizás estaba más entrelazada con la paleontología de lo que había imaginado. Las palabras resonaron en su mente. ¿Qué secretos ocultaba realmente su linaje? Le había proporcionado tanto orgullo como miedo, y ahora, con una inquietud pulsante en su interior, Javier se dio cuenta de que su camino no había hecho más que comenzar.
La revelación dejó una semilla de curiosidad que germinaba en su interior. En un instante comprendió que la próxima etapa de su viaje no solo consistiría en explorar los secretos del pasado humano, sino también aquellas nuevas hendiduras de su propia historia que necesitaría descubrir. Pero, ¿a qué desafíos se enfrentaría en esta búsqueda de su identidad familiar? ¿Estaría preparado para desenterrar verdades que podrían cambiarlo todo? Con la inquietud palpitante en su pecho, Javier regresó a su hogar con una mezcla de entusiasmo y temor. La presentación en el Congreso había sido un éxito, pero el eco del comentario sobre su familia no lo había dejado en paz. En casa, revisó los apuntes de su exposición y se detuvo en la parte que hablaba sobre las interconexiones en la evolución. La anécdota de su madre sobre su abuelo ahora se tornaba un misterio que lo impulsaba a indagar más profundamente en su linaje. El día siguiente se presentó gris y nublado, como si el cielo reflejara su mente tumultuosa. Sin embargo, en lugar de ceder a la melancolía, decidió actuar. Se propuso investigar a su abuelo, una figura que apenas había llegado a conocer a través de relatos vagos y recuerdos distorsionados. Cavó en archivos familiares, revisó viejas fotografías y buscó documentos que pudieran hablar de ese hombre que había formado parte de su historia, pero que se sentía tan distante. Mientras pasaba horas revisando registros, Javier descubrió relatos que describían a su abuelo no solo como un trabajador arduo, sino también como un entusiasta de la paleontología. Se enteró de que había sido un aficionado a la colección de fósiles, alguien cuya pasión por los restos del pasado había marcado su vida. Eso resonaba en Javier como una especie de legado olvidado. La conexión se sentía tangible y la emoción abrumadora. Sin embargo, la incertidumbre se instaló en su mente. ¿Cómo había llegado su abuelo a estar tan alejado de sus propias aspiraciones y de su familia? Decidió que necesitaba respuestas más concretas. Contactó a su madre y le propuso que visitaran juntos el pueblo donde su abuelo había pasado gran parte de su vida. La visita no solo representaba una búsqueda de la historia familiar, sino también una intervención necesaria para entender la distancia que había mantenido su abuelo de su familia. Al llegar al pueblo, la atmósfera se impregnaba de nostalgia. Los caminos eran los mismos que su madre había recorrido de niño, pero el lugar parecía haber cambiado, como si la historia se diluyera con el tiempo. Encuentros con viejos amigos de su abuelo revelaron un hombre apasionado, pero también luchador, que había sacrificado parte de su vida por la familia y por una pasión que nunca llegó a concretar. Con cada conversación, Javier se sentía más y más envuelto por las historias, pero también se apresuraba a discernir la alineación de las ambiciones del abuelo con las suyas. Durante una de esas pláticas, un amigo de su abuelo ofreció un descubrimiento sorprendente. El abuelo había dejado un legado de investigación, un conjunto de notas y observaciones sobre un yacimiento local que, según se decía, contenía fósiles únicos. La oportunidad de explorar ese yacimiento se presentaba como el camino definitivo para Javier. Allí no solo podría seguir los pasos de su abuelo, sino que podría descubrir un fragmento perdido de su propia historia. El impulso por excavar en ambos pasados, en el humano y en el personal, le provocó una chispa de emoción. Pero la noche previa a la visita al yacimiento, una inquietante sensación lo despertó. Si su abuelo había sido incapaz de mantener su visión y había dejado de lado su pasión, ¿podría él caer en la misma trampa? La pregunta permaneció en su mente como una sombra, desafiando su determinación. A la mañana siguiente, la idea del yacimiento se convirtió en simbólica, un lugar que no solo podría revelar fósiles, sino también la esencia perdida de su familia y la posibilidad de redención personal. La anticipación se mezclaba con el miedo a descubrir verdades que pudieran cambiar su vida para siempre. Cuando llegaron al lugar, las ruinas de la antigua cantera se alzaban ante él como un portal hacia el pasado. Encontraría en esos restos la respuesta que tanto buscaba. La búsqueda de la verdad lo esperaba, al igual que el descubrimiento de sí mismo. Pero la pregunta que lo acechaba persistía. ¿Estaría preparado para soportar el peso de esas revelaciones? Con el corazón acelerado, se adentró en el misterioso yacimiento, más decidido que nunca a desenterrar no solo fósiles, sino también las conexiones que ligaban su historia familiar con su destino. A medida que Javier cruzó el umbral de la antigua cantera, el aire se tornó fresco y cargado de misterio. Las sombras se alargaban entre las rocas, y el eco del silencio pareció resonar en su interior. Sabía que cada paso que daba no solo lo acercaba a posibles hallazgos fósiles, sino que también lo aproximaba a una introspección ineludible. La presión por reconciliar sus ambiciones con los fracasos de su abuelo se cernía sobre él como un manto denso. Con su equipo en mano y una linterna iluminando el camino, Javier comenzó a inspeccionar el terreno. Los recuerdos de las conversaciones con los amigos de su abuelo aún revoloteaban en su cabeza. Los relatos hablaban de un hombre que había tenido sueños,
pero que las circunstancias lo habían obligado a relegar esos anhelos a un segundo plano. La idea de que una similar postergación pudiera estar acechando su propio destino le provocó una sensación de urgencia. Mientras escarbaba en la tierra, una combinación de determinación y angustia nació en su interior. La herramienta raspaba contra algo duro. Su corazón se aceleró al desenterrar una pequeña pieza de mineral con superficies irregulares. ¿Podría ser un fósil? La posibilidad de descubrir una conexión tangible con el pasado lo hizo temblar. Las expectativas subían junto con la adrenalina. Cada fragmento que encontraba lo llenaba de emoción, pero también de ansiedad. ¿Acaso estos hallazgos serían un legado o una trampa, como lo había sido para su abuelo? Las imágenes de un hombre que en su juventud había tenido sueños, pero terminara olvidándolos, cobraban vida en su mente. Javier exhaló profundo, tomando un momento para centrarse. Necesitaba mantener la claridad en su propósito. Continuó excavando, guiado por instintos que parecían haberle sido legados. A medida que retiraba tierra y piedras, emergieron más fósiles, restos de criaturas que habían habitado aquel lugar millones de años atrás. Javier se sintió como un puente entre dos mundos, el de su abuelo, lleno de pasiones y renuncias, y el suyo, repleto de oportunidades y decisiones por tomar. Sin embargo, entre esos descubrimientos, un elemento inquietante quedó grabado en su mente: la sombra de la renuncia. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a perseguir su propia pasión mientras navegaba por las expectativas familiares? La visión de su abuelo, un amante de la paleontología convertido en un simple trabajador de rutina, lo confrontaba. ¿Era posible que un mismo camino fuera capaz de llevar a destinos tan diferentes? Las horas transcurrieron y el sol empezaba a ocultarse, tiñendo el horizonte de tonos anaranjados. Javier se detuvo un instante, contemplando su entorno. La lucha interna por equilibrar sus sueños con la realidad lo llevó a reflexionar sobre la esencia de su búsqueda. ¿Podría el hallazgo de estos fósiles cambiar el rumbo de su legado familiar y a la vez definir el suyo? Cuando su improvisada excavación dio sus últimos frutos, un objeto brillante emergió de entre las rocas. La luz del ocaso lo iluminó, dándole un brillo casi mágico. Javier sintió como su corazón palpitaba con fuerza. Se acercó, descubriendo que no se trataba de un fósil cualquiera. Era un hueso que parecía diferenciarse de los hallados anteriormente. En ese momento, una revelación lo invadió. No solo había venido a buscar los restos de su abuelo, sino a comprender que la pasión ancestral por la paleontología formaba parte de él. Pero la pregunta continuaba estando presente. ¿Podría realmente moldear su futuro y evitar la trampa del sacrificio de sus sueños? Con el hueso en las manos, su mente giró en torno a esa cuestión cuando una voz familiar resonó en la distancia. Era su madre, llamándolo, insinuando que los amigos de su abuelo se acercaban para compartir más historias. La decisión que enfrentaba ahora era inminente. ¿Quedaría al final atrapado entre el legado familiar y su propia aspiración, o encontraría el modo de fusionarlos? Mientras se dirigía hacia la voz, la incertidumbre retumbaba en su pecho. Este era solo el principio de su camino hacia la comprensión de sí mismo. En la mezcla de la historia de su abuelo y el hueso descubierto, el futuro todavía parecía postergar. ¿Pero se atrevería a tomar el riesgo necesario para forjar su propio destino? La voz de su madre se hacía más cercana, y cada paso que daba en dirección a ella amplificaba su incertidumbre. Javier anhelaba encontrar respuestas, pero las preguntas se multiplicaban en su mente. ¿Estaba realmente listo para confrontar sus miedos? Aquel hueso que había desenterrado simbolizaba más que un simple fósil. Era un aviso, una invitación a indagar en su propia historia y a comprender la huella que deseaba dejar. Al llegar al lugar donde se congregaban los amigos de su abuelo, la atmósfera cambió. Risas y relatos se entrelazaban, creando un ambiente cálido que contrastaba con la frialdad de las sombras que había dejado atrás. Se encontró rodeado de rostros familiares que llenaban el aire de anécdotas sobre su abuelo, sobre su pasión por la paleontología
y sobre los sueños que, según decían, nunca debían ser olvidados. No dejes que el miedo a fallar te detenga, Javier, le aconsejó uno de ellos, un anciano cuya mirada profunda parecía penetrar en sus dudas. Tu abuelo supo lo que era amar su trabajo. Tal vez también tengas que arriesgarte, encontrar tu propia forma de hacerlo. Las palabras resonaron en su interior como un eco persistente. ¿Qué significaba realmente arriesgarse? Luchar por lo que quería sin olvidar de dónde venía, elegir su propio destino sin deshonrar el legado de su familia. Javier respiró hondo, sintiendo cómo sus ansias empezaban a transformarse en una determinación palpable. Durante la conversación, los relatos de su abuelo eran intrincados. Hablaban de expediciones, de hallazgos que desafiaban lo convencional, de momentos en que la pasión lo llevó a enfrentar la adversidad. Javier entendía que aquellos momentos de triunfo y desilusión conformaban el legado del que tanto hablaban. Sin embargo, también empezaba a aceptar que, para él, el viaje sería diferente. Su perspectiva requería tintes personales. No podía simplemente repetir la historia de su abuelo. Cuando la luz del crepúsculo comenzó a desvanecerse, comenzaba a visualizar cómo sus pasiones y sueños podrían entrelazarse con la trayectoria de su familia. El hueso en su mano se sentía pesadamente ligero, como un talismán que contenía la esencia de su búsqueda. Era su momento de decidir. Cada paso hacia adelante debía alinearse con su deseo de explorar, descubrir y, sobre todo, crear su propio camino en la paleontología. Al regresar a casa esa noche, Javier no solo sintió que había tenido un día enriquecedor. Los relatos habían sembrado en él una chispa, y mientras se sentaba en su escritorio, comenzó a bosquejar ideas para un proyecto que podía ser tanto una exploración personal como un homenaje a su abuelo. Se preguntaba cómo podrían enlazarse sus descubrimientos con un programa educativo, o tal vez una serie de artículos o conferencias que despertaran el interés de otros jóvenes. La noche avanzó, y aunque el cansancio pesaba en sus párpados, la emoción de sus propios pensamientos lo mantenía alerta. La reflexión sobre cómo construir su futuro se tornó deseo, pero al mismo tiempo sentía el velo de la presión familiar asomándose. ¿Podría arriesgarse a abrirse paso en un campo tan exigente y a la vez honrar la memoria del hombre que lo había precedido? Con cada idea que pasaba de su mente a la hoja en blanco, la inquietud se convertía en motivación. La batalla interna no había terminado, pero empezaba a sentir que podría moldear su destino a partir de la historia familiar, sin dejar que la sombra de la renuncia lo asediara. Esa noche, cuando finalmente se retiró, no pudo evitar mirar hacia el cielo estrellado y preguntarse: ¿está mi legado aguardando en el vasto universo de posibilidades, listo para ser descubierto? Como si el universo le respondiere, una nueva preocupación emergió en su mente. Otros jóvenes estaban también en la búsqueda del mismo camino. ¿Sería capaz de destacar, de ser el pionero en algo que merecía la pena? La pregunta resonó en su interior mientras se sumía en un sueño inquieto, anticipando lo que el futuro podía traer. Sin embargo, el verdadero desafío pronto lo llevaría a enfrentar a aquellos cuya ambición rivalizaba con la suya, lo que marcaría el inicio de una lucha aún más intensa. Las semanas pasaron y Javier se encontró sumido en un intenso proceso de reflexión. Con cada descubrimiento que hacía en el campo de la paleontología, las inseguridades que le habían asediado comenzaban a desvanecerse. Cada fósil que desenterraba no solo contaba la historia de un mundo antiguo, también era un símbolo de su propio viaje hacia la autocomprensión. Cada paso lo acercaba más a la realización de que su legado familiar no era una carga, era una invitación a construir su propia narrativa. Impulsado por su deseo de honrar la memoria de su abuelo y por su propia ambición, Javier decidió tomar acción. Se propuso organizar una presentación en su comunidad, donde no solo mostraría los fósiles que había encontrado, sino que también hablaría sobre su proceso de descubrimiento, la importancia de la paleontología y cómo sus raíces familiares habían moldeado su camino. Era un plan audaz, pero sentía que era el momento de compartir su pasión y esperanza. Al anunciar su presentación,
Javier dio el primer paso hacia la transformación de su sueño en realidad. De inmediato, la experiencia se convirtió en un crisol de autoafirmación y crecimiento personal. Con cada ensayo, pulió su discurso, incorporando las historias de su abuelo y su conexión con el hogar que había elegido abandonar en pos de sus sueños. Sin embargo, también sentía el peso de la expectativa familiar, la presión de cumplir con el legado que lo había guiado hasta aquel punto. Los días previos a la presentación estuvieron llenos de nervios y dudas, pero también de una creciente emoción. Decidió invitar a su madre, junto a aquellos amigos y conocidos que habían compartido el camino de su abuelo en la paleontología. Sabía que sería un riesgo abrir su corazón y su historia ante ellos, pero sentía que el mensaje que tenía que transmitir podía resonar de una manera que aún no comprendía del todo. El día de la charla llegó. La sala comunitaria estaba llena. Amigos, familiares y curiosos quedaron expectantes. Javier, con el corazón latiendo aceleradamente, subió al escenario y miró a su madre, quien le sonrió con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Con el micrófono en la mano, las palabras comenzaron a fluir. Narraba su historia, la lucha interna entre la tradición y la aspiración, el dolor y la alegría de ser un joven apasionado por algo que parecía alejado de su familia. Cuando presentó su fósil más significativo, ese que había encontrado en la cantera, la audiencia se quedó cautivada. Javier explicó no solo la ciencia detrás de su descubrimiento, sino cómo este hallazgo estaba intrínsecamente conectado a su familia. Y al hacerlo, mostró que el amor y la pasión por la paleontología no se trataban solo de un camino académico, sino de un viaje personal que lo unía a sus raíces y a su abuelo. La charla fue un éxito rotundo. Entre la multitud vio a su madre con lágrimas en los ojos, asintiendo con la cabeza. Esa conexión que había deseado forjar ahora se sentía real. La aceptación de su familia y el reconocimiento de su comunidad lo llenaron de una satisfacción indescriptible. Después de la presentación, amigos de su abuelo se le acercaron para compartir anécdotas, mientras que otros jóvenes mostraron interés en aprender más sobre sus hallazgos. Javier comprendió que había logrado más que hablar sobre fósiles. Había iniciado un diálogo sobre la importancia de seguir las pasiones y de honrar a quienes nos han precedido. Al final del día, mientras la gente se marchaba, Javier se sintió ligero. Había logrado un equilibrio entre su deseo de explorar y su necesidad de quedar conectado con su familia. La presión que había sentido al principio se había disuelto ante la verdad de su pasión y la decisión de avanzar en su propio camino. Descubrió que su historia no era solo una extensión de la de su abuelo, sino algo único y extraordinario. Esa noche, mientras miraba las estrellas, Javier sintió una intensa paz interior. Había conquistado su miedo, tomando el vuelo hacia la vida que siempre había deseado. Ya no veía su futuro como un mar de incertidumbre, sino como un vasto horizonte lleno de posibilidades. Había aprendido que no tenía que renunciar a su legado familiar para ser fiel a sí mismo. En lugar de eso, eligió ser el mensajero de un linaje que se alimentaba de sueños y de búsqueda. La transformación de Javier no solo se gestionó en el ámbito académico, fue una evolución emocional y espiritual. Había pasado de sentir angustia por las expectativas de su familia a sentir una profunda conexión con su pasado, entendiendo que sus raíces forman la base de lo que es hoy. La paleontología no era solo su profesión, era su pasión, una vía para explorar historias no contadas y construir un futuro en el que su abuelo estaría orgulloso. Ahora, con un renovado sentido de propósito, Javier se preparaba para seguir profundizando en su pasión por la paleontología, buscando siempre la conexión entre el pasado y su futuro. La historia que había comenzado a explorar con su abuelo estaba a punto de continuar con él, y finalmente se dio cuenta de que cada descubrimiento, cada fósil que desenterrara, lo llevaría a un paso más cerca de su propio legado. Y así, con el corazón lleno de esperanza y determinación, Javier supo que este era solo el comienzo de una historia extraordinaria, que estaba ansioso por escribir. Ahora, amantes de las historias de superación personal, necesitan suscribirse ahora mismo al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. No esperen ni un segundo más para dejar un me gusta.
Su apoyo ante el algoritmo es esencial. Quiero leer sus reacciones y teorías sobre el cierre de esta historia, así que comenten aquí abajo. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Los verdaderos fans comprenden la importancia de hacerlo. Actúen ahora.